Padre, tú eres bueno, Señor, tú eres bondadoso, tú eres nuestro papá, tú eres nuestro restaurador. Y yo te pido, Señor, en esta noche, que no porque tu Espíritu Santo no esté, pero así como decía esa primera canción, ven Espíritu Santo, porque sabemos de que, Señor, por tu gracia, nos has dado tu Espíritu Santo y Él mora en nosotros, está sobre nosotros y está entre nosotros. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo venga, hable a nuestro corazón, hable a mi vida primeramente, Señor. Necesitamos, Señor, oír tu voz. Quizás hemos pasado por momentos, situaciones difíciles, o quizás algunos la estén pasando, momentos de dolor, de angustia, de enfermedad. Pero en todo esto hay un propósito, Señor, porque en ti no hay casualidades, en ti no hay errores. Y para tus hijos hay un propósito que viene de parte tuya, hay un propósito que a la final, Señor, da fruto y da gozo. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hoy me correspondió nuevamente compartir el mensaje, compartir la palabra, de lo cual pues para mí es una bendición, es un privilegio y una gran responsabilidad. Bueno, la última vez que compartí, yo pregunté quiénes no tenían Biblia y una de las personas a las cuales le pudimos dar una Biblia, sentí mucha alegría cuando se la entregué el domingo pasado y le dije: disfrútela, cómprese un resaltador, resáltela, márquela, ráyela y disfrútela. Y me miró con unos ojos tan de Dios que me dijo: eso me encanta, leer la palabra y escudriñarla, pero no tenía Biblia. Así que yo quiero que levanten la Biblia, todos los que trajeron la Biblia. No me van a levantar el celular, por favor. Levanten la Biblia. Y les voy a preguntar algo. Acuérdense que las mentiras no son de Dios, ¿sí? ¿Quién no tiene una Biblia? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Hay varias personas. Vamos a estar orando para que el Señor nos provea Biblias y poderles obsequiar una Biblia, ¿vale? De las personas que levantaron la mano, ¿cuántas estuvieron ese último domingo que yo compartí la palabra? De las que levantaron la Biblia que no tienen, las que levantaron la mano que no tienen Biblia. ¿Vinieron ese domingo? Bueno, quiero que me digan cuál fue el texto principal de lo que yo compartí ese domingo. A ver. ¿No se acuerdan? A ver, hagan memoria. Un hermanito le puede colaborar quizás a una de las personas que levantó la mano que no tienen Biblia y que estuvieron. ¿Ah? ¿Cómo? Dijo pródigo, ¿pero usted tiene Biblia? Bueno, es que la respuesta era para que le diera a alguien que levantó la mano que no tiene Biblia, que vino ese día. Sí, pero bueno, listo, sí, es sobre el hijo pródigo. Sin embargo, bueno, la primera persona que yo vi que levantó la mano cuando pregunté, alcancé a observar que fue la hermana que está allá atrás de buzo blanco, ¿sí? Usted no tiene Biblia. Bueno, entonces mira este regalo de parte de Dios. Muy bien, vamos a la palabra. Este martes que hubo la oración a las 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, que dicho sea de paso le animo, si usted no se conecta, para que se conecte. Es un tiempo bien especial. Entonces
uno tiene la oportunidad en ese momento de escuchar, y sobre todo este martes fue algo muy particular, de empezar, de conocer uno las necesidades de muchas personas, de muchos hermanos, ¿sí? Entonces el pastor William pregunta, bueno, ¿hay alguna petición? Y entonces empieza alguien, sí, pastor, necesito que ore por esto. Otro, pastor, yo necesito que ore. Hasta yo le pedí, pastor, por favor, esté orando por esto. Y una cantidad de necesidades que Dios las conoce, pero que nosotros desconocemos. Usted, por ejemplo, está sentado al lado de la persona de la que está sentado y que tiene a su lado, y quizás usted no conoce las necesidades que hay en él o en ella. Obviamente usted no conoce mis necesidades, yo no conozco sus necesidades, pero sabemos que hay necesidades, ¿sí? Entonces uno se empieza a preguntar, se hace muchas preguntas, ¿no? Si yo soy hijo de Dios, o sea, ¿por qué los cristianos no siempre nos va bien? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué a los cristianos no siempre nos va bien? ¿Acaso un cristiano, un hijo de Dios no debe de vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo? ¿Por qué no siempre nos va bien? Ese es según nuestro concepto, porque el concepto de Dios es otro. Recordemos que la palabra dice que para los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Sin embargo, nosotros a veces nos hacemos esas preguntas y esas preguntas van más influenciadas por la carne que por el mismo Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. ¿Por qué pasamos por dificultades? ¿Por qué pasamos por problemas nosotros los cristianos? ¿Cuántos cristianos hay en esta noche? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? ¿Por qué tenemos que pasar por problemas y muchas veces por tanto dolor? Y muchas veces más que los inconversos. ¿Usted se ha dado cuenta que digamos, hay, hablando de personas inconversas, ¿sí? Que quizás son vecinos y gozan de una salud, no, parecen robles, ¿sí? Y uno está pasando por una enfermedad tenaz o un familiar que es cristiano? ¿Por qué? Y empiezan a surgir todo ese tipo de preguntas. ¿Por qué nosotros recibimos tantas promesas y muchas veces no se cumplen? Amada iglesia, nosotros tenemos que entender bien el plan de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Este es el año de la renovación y de muchas otras cosas, ¿sí? Pero se ha enfatizado, ¿verdad?, el año de la renovación. Y Dios quiere renovarnos. Dios quiere hacernos nuevos en muchas facetas, en muchas áreas de nuestras vidas, y nosotros, por no tener discernimiento, a veces nos hacemos esas preguntas, ese tipo de preguntas. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué me pasa a mí? Si es que yo amo a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? ¿Y cuántos de los que dijeron amén o de los que amamos a Dios nos han pasado situaciones difíciles? Nos pasan, nos suceden. Yo quiero compartir 4 puntos. Vamos a ver si alcanzamos. Si no, pues para el próximo jueves que me corresponda, pues continuaremos. Y el punto número 1, amados, es que Dios nos prueba para bien. Dios nos prueba para bien. No es que a Dios se le antojó probarnos. Vamos a ponerlo a patinar un poquitico. Vamos a ponerlo a sufrir un poquito. No, Dios nos prueba ¿para qué? Para bien. Y vamos a leer primero Santiago, la epístola de Santiago, de capítulo 1, versículos 2 al 8. Dice lo siguiente. Santiago dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Eso es algo que le pone uno a patinar la mente. ¿Cómo así que que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas? Fíjese que el texto no dice ahí si pasan por diversas pruebas. Dicen cuando pasen, es decir,
Dios tiene por hecho de que nos va a pasar por diversas pruebas. ¿Es claro eso? Bien, ¿qué sigue diciendo el tercero? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué produce? Paciencia. ¿A cuántos nos falta paciencia? Hoy aquí todos son pacientes. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Mira, nosotros necesitamos sabiduría para poder entender lo que el apóstol estaba hablando anteriormente. Necesitamos sabiduría para poder entender eso. ¿Ves? Pero ¿cómo así que tenga gozo cuando estoy pasando por una enfermedad, cuando este ser querido se muere, cuando estoy pasando por una prueba terrible, quizás con la pareja o con un hijo, y que esté gozoso? Necesitamos sabiduría para eso, para poderlo entender. Pero pidámosela a Dios, porque dice la palabra que Él la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Hay un propósito, siempre hay un propósito en cada prueba. Y nosotros lo único que le pedimos al Señor muchas veces cuando estamos pasando por una prueba es que nos saque de la prueba. Pero lo más importante, lo esencial de eso no se lo pedimos: Señor, ¿para qué me estás probando en esto o en aquello? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el aprendizaje que me estás dando con esto? Y yo no estoy cuestionando a las personas que de pronto han pedido petición por una u otra cosa, no lo estoy cuestionando. En algunos aspectos, en algunas áreas entiendo su dolor, porque yo también he pasado por algunas situaciones difíciles, pero la invitación que Dios nos hace es que tengamos o le pidamos a Él sabiduría, ese entendimiento. Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es la enseñanza que me estás dando con esto o con aquello, independientemente de lo que nosotros estemos pasando? Entonces Dios nos prueba para bien. Vamos a Romanos, un momentico, Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 1 en adelante. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Voy a ir leyendo y ir pausando y ir como explicando algunas cosas. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, es decir, usted y yo éramos culpables, ¿sí o no? Y la palabra aquí dice que Dios no nos hizo justos, sino que nos declaró justos. Él nos justificó. Eso es un motivo de alegría, eso es un motivo de gozo. ¿Qué significa eso? De que Dios nos hizo sus hijos, nos declaró justos y aparte de eso nos hizo sus hijos, ¿verdad? A los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros? ¿Qué hizo Cristo por usted? Pues murió en la cruz, ¿verdad? Entregó su vida. Éramos nosotros los que merecíamos, ¿verdad? Esa muerte, pero Él lo hizo por nosotros. Versículo 2: y debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Versículo 3: también nos alegramos al enfrentar pruebas. Eso está diciendo Pablo.
también nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Usted se alegra de enfrentar pruebas? Ay, Señor, qué rico que estoy enfermo. Uy, qué alegría, Señor, que mi esposo o la esposa me está faltando al respeto. Ah, qué alegría eso, ¿no? Y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia o paciencia, dice otra versión. Versículo 4. Y la resistencia o la paciencia desarrolla firmeza de carácter. Firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Usted se ha sentido amado por Dios de esa manera? Con ternura. Usted como papá, usted como mamá, ¿cómo consiente a sus hijos? Yo me volvía una melodía con mis hijos cuando estaban pequeñitos, una melcocha me volvía con ellos. ¿Cuánto más poder nosotros sentir esa ternura de papá Dios? Y a veces usted puede decir, no, pero es que yo nunca lo siento, pero Él está ahí. Muchas veces yo me he sentido huérfano de papá Dios, porque le hablo, le digo, le pido oro, le pido respuestas a aquello, y muchas veces Él guarda silencio y me siento huérfano. Bueno, ¿y dónde está papá? Se fue, me abandonó. Ya tuve un primer abandono de mi papá terrenal en la carne, ahora tú me abandonaste. Pero eso sucede porque nuestra carne es la que empieza ahí a florecer, es decir, nuestros propios esfuerzos. Y el Señor muchas veces guarda silencio por amor. Muchas veces Él ha guardado silencio porque nos ama, porque está probando o está formando el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. ¿O qué pasó cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Cuál fue la expresión de Jesús al Padre cuando estaba colgado en esa cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió huérfano en ese momento, y muchas veces nosotros nos hemos sentido huérfanos, y a veces nosotros negamos esas verdades, negamos esas realidades. Y digo realidades y verdades en cuanto a lo que nosotros sentimos. No significa que Él no esté, porque Él sí está. En cada prueba, el Padre ha estado al lado suyo, al lado de esa situación difícil que usted está enfrentando. Y él dice, sigue diciendo el versículo 5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esto es reconfortante, supremamente reconfortante, que Dios ha puesto su Espíritu Santo sobre nosotros. Usted en algún momento usted se ha puesto a reflexionar de que nosotros somos morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Somos qué? Templo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Apreciamos nosotros eso? ¿Valoramos nosotros que el Señor nos haya, por su gracia, hechos a nosotros morada o templo del Espíritu Santo de Dios? Con casi nada caminamos nosotros. A veces anhelamos más andar con plata, con la billetera llena de dinero, o con una chequera. Bueno, yo no sé si todavía existen los cheques, no sé, pero queremos a veces, o con cadenas o con anillos y una cantidad de cosas y de colgandejos, pero se nos olvida lo más importante, que caminamos, que andamos dentro de nosotros con el Espíritu, nada más y nada menos que con el Espíritu Santo de Dios. Y a veces no le damos valor a eso, y a veces el Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar a que entendamos el valor de la prueba que usted y yo estamos pasando, y no sabemos escuchar su voz. Sácame de esto, quítame de esto, sáname de esto, ¿sí?
pero no valoramos la enseñanza esencial que Dios nos está dando a través de esa prueba. Dios quiere que vivamos de esperanza más que de la realidad inmediata. Escuche eso. Dios quiere que vivamos de esperanza más que de la realidad inmediata. Dios puede hacer un milagro si Él se le antojó, en lo que usted y yo le pedimos. Pero Él quiere que vivamos de esperanza. Él quiere fortalecer nuestro carácter. Él quiere transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Él quiere producir en nosotros una esperanza verdadera, escuche esto, basada en realidades eternas y no en realidades fugaces ahí que se van. Hay gente que busca a Dios, como el Dios bomberos que dicen por ahí, para que le apague el incendio. Y se olvidan de Dios. O quizás se pueden seguir congregándose en alguna iglesia, pero eso como que no pasa de ahí. Y yo se lo digo porque yo lo viví en mis primeros años de mi vida cristiana, ¿sí? Entonces yo acudí a la iglesia, acudí a Dios para que me apagara X o Y incendio. Y me lo apagaba y ya como que me olvidaba de quién me había apagado ese incendio. Y así se la pasaba a uno la vida, hasta cuando el Señor le va enseñando a uno va entendiendo los propósitos que Dios tiene en cada una de las pruebas que nosotros tenemos que vivir. Para Dios es muy sencillo hacer que nos vaya bien, ¿o no? ¿Qué le cuesta a Dios que nos vaya bien en todo? Pero cuando nosotros queremos que nos vaya bien en todo, ¿y quién no quiere que nos vaya bien en todo? ¿Quién no quiere? ¿Sí? Pero eso nos va a causar muchísimo daño. Nos va a causar muchísimo daño. Y en el camino es que nos vamos a ir dando cuenta. Es muy sencillo para Él hacer que nos vaya bien, pero es más importante y muchas veces demorado transformarnos a su imagen. Dios no tiene ningún afán. Él se gasta el tiempo porque Él no tiene ningún afán. Nosotros somos los que vivimos a las carreras. Señor, ya quiero ver la respuesta, ya quiero ver la sanidad, ya quiero que ese esposo ya se convierta a Cristo. No, Señor, es en el tiempo de Dios. Quiero que abras la puerta de este empleo donde envié la hoja de vida. No, Señor, es que no es allá, yo tengo algo mejor. Él nos está enseñando en esas pruebas a que confiemos en Él, a que tengamos discernimiento. Bueno, Señor, si tú no estás abriendo X o Y puerta, me estás enseñando. ¿Qué nos está enseñando Dios? Digamos en ese caso, ¿a hacer qué? Pacientes, confiemos en Él. Confiemos en Él. Él es nuestro proveedor. Y muchas veces se nos llena la boca: Señor, tú eres mi proveedor. ¿Será que sí? ¿Será que confío en que Él es mi proveedor? Y entonces, ¿qué pasa cuando no se abre nada? ¿Estoy confiando aún que Él es mi proveedor? Y aún así Él sigue siendo nuestro proveedor. Aún con nuestra incredulidad y con nuestras dudas, Él sigue siendo nuestro proveedor. Punto número 2, debemos aprender, escuche esto, a discernir las promesas verdaderas de las falsas. De hecho, hay algo que me sucede frecuentemente cuando comparto un mensaje y es presentar el título, ¿sí? Para mí es mucho más importante el contenido, aunque también es importante el título, ¿sí? Pero el título del mensaje se llama Perseverando en las promesas de Dios. Perseverando en las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen las promesas de Dios que Dios le ha dado? No las conocemos todas. ¿Y por qué no las conocemos? ¿Por qué usted no conoce las promesas que Dios tiene para su vida? ¿Cuál fue el propósito mío o ha sido el propósito mío de incentivar a que lean la palabra, a que lean la Biblia, a de pronto haber conseguido esas Biblias y podérselas dar?
¿Para qué? ¿Para qué es la Biblia? Para escudriñarla, porque allí encontramos las promesas que Dios tiene para sus hijos. Esa Biblia bonita, hermana, esa Biblia bonita no es para que la raye, para que la lea, para que se la rumee. Tenemos que rumiar la palabra, masticarla. Si no entendí, no importa, voy a leer. Y el mismo Espíritu Santo de Dios es el que nos va a dar entendimiento, el que nos va a llevar a entender las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Así que nosotros debemos de aprender a discernir las promesas verdaderas de las falsas. Ahora, no todas las promesas que hay en la Biblia son para nosotros. ¿Usted sabía eso? No, es que en la Biblia hay y dan el número, no sé cuántas promesas y una cantidad, pero es que no todas esas promesas son para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Hay una cantidad de promesas que solamente fueron para el pueblo de Israel. Otras son para nosotros. No todo lo que nos profetizan es cierto. Hay gente que le encanta que le profeticen. Dios está sacando a esta iglesia como de eso. Sí, y eso me encanta. ¿Sí? Porque la iglesia del Oasis, Dios está haciendo algo hermoso. Hablábamos con el pastor William el martes. Lo que Dios está haciendo es animando a la gente, está trayendo un avivamiento, pero no un avivamiento de esos baratos que se ven en muchos lugares. Un avivamiento por Dios, por conocerlo a Él, para que Él transforme nuestro carácter al carácter de Cristo. Y cuando el Señor empieza a transformar nuestro carácter al carácter de Cristo, nuestra vida va a cambiar, nuestro entorno va a cambiar, nuestra familia, nuestras conversaciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo un avivamiento en nosotros cuando le conocemos. Y eso es lo que yo puedo percibir en esta iglesia, por su pura gracia. No es porque seamos mejores que otros, pero es por la gracia de Dios, por su maravillosa gracia. Así que, hermanos, no todo lo que nos profetizan es cierto. Puede ser fruto de una buena intención sin discernimiento. Ahora, ¿por qué digo esto? A veces nosotros tenemos la oportunidad de hablar con alguien, de otro hermano en Cristo, ¿cierto? Y está pasando por una prueba difícil. Y nosotros a veces, quizás involuntariamente o con una buena intención, le decimos: no, mira, Dios te va a sacar de esto, y para que lo haga, y Dios esto, y empezamos como a hablar por Dios. Pero muchas veces no tenemos el discernimiento. ¿Qué es lo que Dios está tratando con esa persona? ¿Qué le está enseñando a través de esa prueba? Y empezamos a hablarle cosas ahí que ni siquiera quizás estén en el corazón de Dios. Y eso le pasó a alguien muy particular, al apóstol Pedro. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 21. A Pedro, mire lo que le pasó a Pedro. Dice que a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte. ¿A usted eso como que no le recuerda algo? Lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá. Cuando alguien nos dice una situación o una prueba que está pasando, nosotros como que lo apartamos. Venga, oro por ti. Y a veces en nuestras oraciones nosotros hacemos unas declaraciones ahí que, ¿será que sí? ¿Será que es lo que Dios, será que es el proceso que Dios quiere seguir llevando con esa otra persona? Pedro no tuvo discernimiento. Ahora, ¿era mala la intención de Pedro? ¿Fue mala la intención lo que Pedro le dijo a Jesús? No. Pero Pedro lo que le dijo se lo dijo en su carne, ¿sí? No tuvo discernimiento de cuál era el propósito
por el cual Cristo tenía que pasar por todo lo que él acaba de decir en el versículo 21. No tuvo discernimiento. Se lo dijo con buena intención, sí, pero había una enseñanza profunda en todo esto. Y a veces nosotros, amados, por tener buenas intenciones hacia otra persona, empezamos a reconfortarla de una manera que no está en el corazón de Dios. Sí podemos de pronto darle palabras de ánimo, ¿verdad? Palabras de acompañamiento. Yo estoy contigo. Bueno, en fin, lo que Dios realmente ponga en el corazón de cada uno de nosotros hacia esa otra persona que está pasando una prueba difícil. Ahora, hay promesas para todo creyente, ¿sí? Hay promesas específicas que son para todos nosotros como hijos de Dios. ¿Quién me menciona una? Que es para todos, para todos, para todos. A ver, una que se le ocurra. La salvación. Esa es una promesa para todos los creyentes, ¿cierto? Es una promesa que ya está dada para los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo. La salvación es algo seguro. Ya tenemos asegurada la salvación, porque Él así lo prometió. Otra promesa que es para todos, la presencia del Señor. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Es una promesa para todos, ¿cierto? Otra promesa, nuestra identidad en Él. Lo que yo soy en Cristo, usted como hijo de Dios también es en Cristo. Nos ha puesto en una posición, ¿verdad? Y todos estamos en eso. Por eso dice 2 Corintios 5:17 que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esas primeras palabras, que todo aquel que está en Cristo, esa es nuestra posición cuando hemos nacido de nuevo. Esa es nuestra posición. ¿Estamos en quién? En Cristo. Es una promesa para todos nosotros, para todos, no hay excepción. Para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Otra promesa que es para todos, la santificación. Dios nos ha hecho santos en el momento en que nosotros nos hemos convertido a Él, ¿cierto? Y nos ha entrado también en un proceso de santificación progresiva hasta que Él venga. Y ahí vamos en ese proceso, patinando a veces, pero vamos en ese proceso, vamos caminando con Él, nos resbalamos y Él nos levanta, le fallamos y Él nos perdona, Él nos restaura, en un proceso de santificación progresiva. ¿Cuántos están por eso? Y hay promesas específicas, ¿cierto? Pero tenemos que discernirlas por medio del Espíritu Santo de Dios. Hay promesas, no sé a cuántos de ustedes Dios le ha dado una promesa específica. No, el Señor me habló tal cosa, o alguien se me acercó y me dijo esto de parte de Dios. Yo tengo que filtrar eso a través del Espíritu Santo de Dios. Promesas específicas, ¿sí? Yo recuerdo hace algunos años, cuando yo era un niño, algunos dirán, yo tenía quizás unos 9, 10 años, y yo tenía un tío, él murió el año pasado, y él conoció del Señor. En ese tiempo se congregaba en una iglesia cristiana, y él un tiempo se congregaba, otro tiempo no volvía, tuvo problemas toda la vida con el alcohol, y muchas veces él llegaba a la casa donde vivíamos y llegaba borracho, y él se quedaba, me miraba, yo no entendía absolutamente nada, y él me miraba y me señalaba y me decía, predicador de la palabra, así, predicador de la palabra. Yo no tenía ni idea, yo no entendía nada de qué me estaba diciendo. Yo lo que hacía era reírme y muchas veces pues burlarme. Está borracho mi tío, ¿sí? Al cabo de los años, cuando empecé a conocer del Señor, ¿verdad? Venía a memoria esas cosas y empecé a discernirlas, a discernirlas. Cuando yo conocí del Señor, como al año, en la iglesia donde yo nací, en la Cruzada Cristiana, fue un predicador, un invitado, y yo estaba
con mis niños muy pequeñitos, no, solo estaba mi niña y la persona quien fue mi esposa, y ese hombre me dio una palabra de lo mismo que decía mi tío, solo que él no estaba borracho. La diferencia, ¿sí? Y yo empecé a discernir esto, y por la gracia y por la bondad de Dios y por su misericordia, el Señor me permitió y me ha permitido hoy estar compartiendo este mensaje por su gracia. Obviamente he tenido que pasar por pruebas difíciles, por momentos, situaciones diversas, pero Dios me ha sostenido con su gracia. Y aunque he renegado muchas veces, de todo eso he aprendido algo. Y el Señor me sostiene y quiere sostenerlo a usted aún en medio de las pruebas. Lo tenemos que discernir, esas promesas específicas que nos ha dado. Yo no sé si Dios le ha dicho a usted, bueno, me vas a servir, o si Dios le ha dicho, yo voy a restaurar a su esposo o a su esposa, que es inconverso, que es inconversa. No, yo no sé. Tenemos que discernir. Amados, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, pero a esas promesas verdaderas. No nos aferremos a promesas falsas, no nos aferremos a promesas que ni siquiera son para nosotros, que fueron para el pueblo de Israel, pero aferrémonos a las promesas de Dios, porque aferrarnos a las promesas falsas, eso va a producir falsas expectativas, las cuales nos van a llevar a la tristeza y al desengaño. No, pero es que a mí me dijeron esto, pero es que Dios me dijo esto, pero es que allí en la iglesia estuvieron orando y me profetizaron esto. Tenemos que tener mucho cuidado desde aquí, de donde estoy yo parado, qué es lo que yo estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo. Yo no puedo prometerles cosas que Dios no promete, porque va a producir falsas expectativas y desengaño. Pero en cambio, las promesas específicas de Dios, si nosotros no las conocemos, ¿sabe qué va a producir? Esterilidad. Y no vamos a aprender absolutamente nada cuando pasemos por las pruebas. Y para Dios, ¿qué le cuesta solucionarnos algo? Y le pedimos, Señor, y esto, y nos quedamos ahí en pida, hasta que nosotros tenemos que ponerle un pare a esto, ¿sí? Bueno, Señor, ya no más, te entrego esto, mire a ver qué haces con esto. Número 3, mientras más maduramos en Dios, más nos va a probar. ¿A quién le gusta eso? ¿Cuántos quieren madurar? Pues más Dios nos va a probar. En Mateo nos habla acerca de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 10. A ver qué nos dice versículo 10. Se me está yendo el tiempo. Dice que Dios bendice, voy a leer en otra versión, en la Reina Valera. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿A alguien le ha pasado eso? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, todos los grandes siervos de Dios han vivido grandes pruebas, pero somos bienaventurados cuando pasamos por grandes pruebas, es lo que la palabra está diciendo acá. ¿Y bienaventurados qué significa? ¿Recuerdan el año pasado? Doblemente bendecido. Somos bienaventurados, ¿cierto? ¿Quiénes pasaron pruebas? Grandes hombres de siervos del Señor, hasta el mismo Jesús. ¿O le parece poquito esa prueba que él tuvo que pasar? Fue una prueba terrible. Hoy hablaba con un tío mío que está supremamente enfermo, tiene 80 y pico de años, es un anciano, agotado, hace como 2 años le cortaron un pie, antier lo hospitalizaron, vive en el Líbano, es una persona del campo toda la vida, lo hospitalizaron y le van a cortar el otro pie. Persona de 86 años. Y mi prima, la hija de él, me llamó y me lo pasó. Y yo le empecé a compartir la palabra.
y es una persona que Él escucha. Siempre me ha escuchado cuando he tenido la oportunidad de hablarle. Hermanos, me dijo algo que me dejó me dijo: Raúl, yo una vez lloré por Jesús. Y ¿en serio, tío? Me dijo: sí, hace muchos años, cuando vi una película de él. Y no, cómo sufría, cómo lo golpeaban. Y yo le dije: ¿y usted sabe por qué pasó eso? ¿Usted sabe por qué Él permitió todo eso? Esos sufrimientos, ese dolor. Me dijo: ¿por qué? Por usted y por mí. Y se quedó pensando. Y sé que pudo sentir paz aún en medio del dolor. Y me dijo: Raúl, yo he maldecido porque ese dolor es tan fuerte, me hace llorar. Y él es un tipo así fuerte, es delgadito, pero tiene una voz muy, muy gruesa. Y toda la vida siempre lo vi un hombre así, como muy del campo, fuerte. Y me ha hecho llorar, he llorado muchísimo, ese dolor me ha hecho llorar y me ha hecho maldecir. Y dije: pídale perdón a Dios, dígale al Señor que lo perdone por esas palabras necias que han salido, que por ignorancia y ese dolor lo ha hecho decir todas esas cosas. Y oré por él y pude sentir que recibió esa paz de parte de Dios. Todos nuestros sufrimientos, hermanos, son causados a veces por el enemigo. ¿Usted se acuerda de Job? ¿Se acuerdan? Job le dijo a Satanás: va, tóquele esto y esto, pero no le toque la vida. Y Dios a veces permite que ese personaje a veces nos toque un poquito en algún área de la vida, ¿sí? Pero Dios nunca le va a permitir que nos quite la vida, porque el dueño de la vida es Dios y es Él quien decide hasta cuándo estamos acá. Pero también esos sufrimientos son necesarios para producir fruto. Yo no estoy diciendo que vénganse los sufrimientos, vénganse los dolores. No, cuando pasemos por esas pruebas, hermanos, son necesarios. No rechacemos el dolor, no rechacemos lo que Dios nos está enseñando a través de esto, ni nos volvamos quejambrosos. No, pero es que porque a mí, y esto, y nos ¿cómo se dice? Se me va la palabra. Nos victimizamos muchas veces cuando no entendemos ni discernimos la enseñanza tan maravillosa, ¿verdad?, que Dios nos está dando. Eso es como los dolores de parto. Cuando una mujer está en dolores de parto, eso debe ser terrible, ¿cierto, mujeres, mamás que están acá? Pero cuando nace ese bebé, ¿qué pasa? Eso es una sonrisa, ¿verdad? Porque se alegran, ¿verdad que sí? Yo he tenido dolores de parto, unos cálculos terribles, ¿sí? Cristo y muchos de sus discípulos sufrieron el dolor de la persecución, hermanos, pero ellos se aferraron a las promesas de papá. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por algo difícil, amada iglesia, pero nosotros tenemos que entender esto, tenemos que discernir: Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? Con esta prueba, con este dolor tan terrible que me está sucediendo. Rechazar el dolor es rechazar el crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo? ¿Sí? Rechazar el dolor es rechazar el crecimiento, es buscar solamente lo que nos hace buscar solamente lo que nos hace sentir bien. Hermanos, eso es aferrarnos a lo efímero. Y nosotros siempre queremos estar bien. ¿Cómo está, hermano? No, bien, bendecido. Hay un dicho que hace parte de la jerga cristiana. ¿Cómo está, siervo de Dios? ¿Cómo es? Pero duro. Esa cosa. Sí. Y muchas veces negamos, hermanos, realidades que están pasando en nosotros, ¿sí? Una prueba. O sea, ¿qué de malo tiene decirle: no, hermano, mire, estoy pasando por esta prueba? No neguemos esas realidades. Y entonces las enmascaramos con un gozo falso. Y Dios quiere que las traigamos: Señor, esto me está pasando y me siento así, pero Señor, yo recibo esto. Yo la recibo, Señor, y solo tú me puedes dar la gracia. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Yo quiero el poder tuyo, Señor, para poder pasar esta prueba. No un poder para hacer payasadas,
no un poder para lo que muchos falsos maestros enseñan, un poder de Dios, ¿verdad? Para poder sacar lo esencial, lo lindo, lo eterno que Dios nos está enseñando en las pruebas que nosotros tenemos que pasar. Hermanos, se me fue el tiempo, pero ¿se aguantan un poquito? Ya con eso termino el último punto. Los que buscan la realidad eterna alegran el corazón de Dios. Repito, los que buscan la realidad eterna alegran el corazón de Dios. ¿Y cuántos de ustedes quieren alegrar el corazón de Dios? Entonces busquemos lo eterno, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. No pongamos nuestra mirada aquí en esta tierra, como decía mi madre espiritual. Usted me decía así literalmente, a usted muchas veces le pasa lo del marrano, mi hijo. ¿Cómo así? Sí, a todas horas mira para abajo, mira para abajo. No, mire para arriba, mire al Señor, mire a Cristo. Y yo no entendía, pero al cabo de algunos años pude entender, sí, la hermana tenía la razón. La hermana Tulia, ¿se acuerda de la hermanita Tulia? Tulia Urrea. Fabián lo conozco desde que estábamos en la cruzada cristiana. Bien, hermanos, la entrada al reino de Dios es dolorosa. Ah, no, pastor, entonces yo ya no quiero, yo como que me echo de para atrás. No sea así. Pero la entrada al reino de Dios es dolorosa. Vamos a Hechos, al libro de los Hechos. Eso no me lo estoy inventando yo. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que las pruebas, hermanos, son un regalo. Las pruebas son un regalo. ¿Usted no cree eso? Yo se lo digo porque yo lo he podido experimentar y he pasado por dolor tenaz, ¿verdad? Pero al final ha dado fruto, ¿verdad? Para mi propia vida, para mi misma vida. Y ese dolor es un dolor de purificación, porque el Señor nos quiere purificar. ¿Ustedes saben cómo se forman las perlas? Porque Dios quiere hacer de cada uno de nosotros una perla, por decirlo así. ¿Y usted sabe cómo se forman las perlas? Un granito de arena se mete en esa ostra, ¿verdad? Y esa vaina se empieza a infectar allí dentro y finalmente se forman esas perlas preciosas que ustedes mujeres cuelgan aquí en sus cuellos. ¿Ve? Y las exhiben acá. Dios quiere exhibirlos a nosotros como esas perlas preciosas, hombres y mujeres transformados al carácter de Cristo, donde quiera que caminemos, donde quiera que vayamos. Uy, esa perla, oiga, cuando usted ve una perla, usted que uno admira y uno, ¿verdad? Uy, tan bonito esa piedra. Y es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, pero es necesario, ¿verdad?, que esa arenita entre, ¿verdad?, que produzca esa infección, que produzca ese dolor, porque eso allí se produce un dolor, pero finalmente se forma esa preciosa perla. El dolor es un dolor de purificación, es decir, que es producido por el despojamiento necesario de nuestro ser natural, y en ese ser natural está lleno de ¿qué? Algo que se llama orgullo, ¿verdad?, con el fin de que sea reemplazado por el ser glorioso de Dios, de Cristo mismo. ¿A usted no le parece eso maravilloso? Entonces, hermanos, la invitación es que usted le pida discernimiento a Dios en esta noche, Señor, y le pregunte: Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? El gozo no viene del dolor, sino del glorioso resultado de este proceso. Es el resultado de ese proceso doloroso que nosotros muchas veces pasamos, es cuando hay gozo. ¿Ven? Entonces, entrar en el reino de Dios es ser despojados del reino terrenal para entrar cada vez más en la gloria de Dios. ¿Qué tal uno? No, pues me convertí a Cristo y todo chévere y tal. No, hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dice Jeremías que el corazón del hombre es perverso, es malvado. Y así llegamos a Cristo, y el Señor necesita empezar a transformar, a sacar toda esa suciedad de nosotros.
Y muchas veces es dolor, eso produce dolor, mucho dolor, porque despojarnos de algo, eso duele. O para ustedes será muy sencillo decirle yo en este momento: hermana, aquí Ujier, traigo una bolsita de la basura y ustedes cada uno despójense de su celular. Eso no es fácil. ¿Despojarme de mi celular? No, si eso me costó. ¿Cuánto más de cosas que hay en nosotros, internas, ¿verdad? Que tienen que ver con ese carácter, esa naturaleza caída. Estamos aferrados a muchas de ellas y Dios nos quiere despojar de todo esto, y eso produce dolor. Tenemos que ser pacientes y no perder la esperanza. No perdamos la esperanza. Dice Hebreos que la esperanza es nuestra ancla más segura. Y nuestra ancla, ¿quién es nuestra ancla? Cristo. Es Cristo, hermanos. Cristo es nuestra ancla y en Él estamos eternamente seguros. No vamos a la deriva en las tempestades, ni en las pruebas, ni en las tumultuosas oleadas de la duda y de la desesperanza. Esa ancla que es Cristo, hermanos, no es echada en las movedizas arenas de este mundo. ¿Sabe dónde es echada? En el mismo Dios, en nuestro Padre. Y cuando estamos anclados al Padre a través de Cristo, estamos seguros, hermanos. Aun cuando pasemos esas tempestades terribles, sean las que sean. Ay, eso me llena a mí me emociona esto, hermanos. Me emociona. Aun si el camino es difícil, el final es hermoso, porque Dios siempre es misericordioso. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar, porque ya los veo con sueño. Padre hermoso, Señor, tú eres hermoso, Padre, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Papá, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Gracias por las pruebas. Gracias por la prueba que estoy pasando. Dígale: Señor, gracias por esta prueba que estoy pasando, por este momento difícil que estoy viviendo, Señor. Dígale: Señor, gracias por el dolor, Señor, que estoy viviendo en estos momentos, por lo que sea la prueba que esté pasando. Iglesia amada, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Padre, yo te pido por favor que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos des discernimiento y podamos nosotros entender hoy, Señor, cuál es el propósito de esa prueba. ¿Cuál es el propósito, Señor, de lo que quizás tanto he orado, tanto he pedido y aún no he recibido respuesta, Señor? Dios, no queremos, Señor bendito, Padre, recibir respuestas o aferrarnos a cosas efímeras, Señor, porque para ti no hay nada imposible y tú puedes hacer, Señor, que las cosas cambien en un instante, en un solo instante, Señor. Pero lo más esencial, Señor, lo más importante es lo que tú nos estás enseñando, Señor. Es transformar en nuestro corazón al carácter de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por cada familia aquí representada, gracias por cada hermano, gracias por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor bendito. Yo te pido que derrames, Señor, tu gracia, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, y traigas discernimiento, Señor, porque, Padre, tú no pones carga en nosotros que no podamos sobrellevar, Señor bendito, y traemos a tus pies, Señor, todas esas cargas, las presentamos delante de ti, Señor. Esperamos, Señor, tu respuesta en el tiempo, en el momento indicado, Señor, sea sí, sea no, o aún si tú permaneces callado, Padre, las presentamos delante de ti y te damos infinitas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, y me perdonan aquí la demora.